Bueno, ahora estamos haciendo otro ejercicio. Esta vez vamos a escribir una función un poquito ya más interesante. Una función que devuelva la cantidad de espacios en blanco que hay en una cadena de texto. Es decir, por ejemplo, si esta fuese la cadena, hola, ¿cómo están? Fíjense que aquí hay un espacio, dos, tres espacios. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Claro, nosotros podemos, ¿no? Pero el computador no puede ver, no tiene ojos para ver, entonces tiene que haber otra forma en que el computador puede hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos a requerir de un contador, ¿de acuerdo? Un contador que nos vaya contando, es decir, ¿por qué un contador? Porque necesitamos acceder a la posición 1, a la posición 2, 3, 4, a cada uno de estos caracteres y verificar si cada uno de ellos es lo que estamos buscando, un espacio. Entonces ese contador va a tener este comportamiento, ¿no? Necesitamos las posiciones, dijimos, ¿no? El comportamiento va a ir a la posición 1, vamos a averiguar qué hay ahí, si es un espacio o no, luego vamos a ir a la 2, a la 3, a la 4 y así sucesivamente hasta llegar al último carácter. Es decir, para saber que en esta cadena hay 3 espacios, lo que necesitamos es mirar uno por uno todos los caracteres de la cadena hasta llegar al final. Obviamente cuando veamos un espacio, lo contamos, digamos. Cuando lleguemos aquí veamos que este es un espacio, entonces va una. Cuando lleguemos aquí veamos que es un espacio, van dos. Llegamos aquí hay un espacio, entonces van tres. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces el análisis de los parámetros. La entrada obviamente es una cadena de texto y la salida va a ser por supuesto la cantidad de caracteres o caracteres de espacio en blanco que tiene esa cadena. Diseñando. La entrada, la función se va a llamar cantidad de espacios. La entrada es, como dijimos, una cadena de texto. Inicialización, que es lo primero que vamos a hacer. Necesitamos nuestro contador empezado en 0 porque todavía no hay nada. El otro contador, el que va a ir carácter por carácter, va a recorrer o nos va a ayudar a recorrer la cadena carácter a carácter. Ese va a empezar en 1 porque el primer carácter es el primero que hay que empezar a mirar. Y necesitamos una variable para saber hasta dónde va a llegar ese contador, digamos, ¿no? Hasta dónde va a llegar. En este caso va a llegar hasta el número 16 en todo caso. Esta cadena tiene 16 caracteres, entonces esto va a contar desde 1 hasta el 16 y 17, que es cuando se acaba. Ahora, esperemos un segundo. Ahora, bueno, a continuación vamos a usar una estructura repetitiva, la otra estructura repetitiva estábamos acostumbrados a hacer la do until, esta vez necesitamos usar la do while. ¿Por qué la do while y por qué antes do until? Antes trabajamos con do until para manejar números y do until lo usamos en números porque siempre un número va a tener al menos un dígito, entonces siempre vamos a poder procesar un número porque el número más chiquitito tiene un dígito, no existe número con 0 dígitos. En cambio, las cadenas, una cadena puede existir como una cadena vacía, o sea, puede no tener ni un solo carácter. Y ahí la diferencia entre usar una estructura o la otra. Por eso usamos esta estructura. Es decir, ¿por qué do while? Do while pregunta primero antes de hacer. O sea, si la cadena no tiene caracteres, no hay nada que procesar. Si tiene por lo menos uno, entonces sí vamos a procesar. Por eso esta estructura. Entonces, haciendo una aclaración, la estructura do while que hace, primero pregunta y si es verdad, hace las acciones y vuelve nuevamente a preguntar. Si es verdad, hace y vuelve a realizar las acciones y si hasta que esto sea falso, una vez que si es falso, entonces deja de repetir y continúa hacia adelante. Eso es lo que hace la estructura do while, ¿no? Que es la que vamos a usar en este caso. ¿Y qué vamos a usar de control? Bueno, necesitamos hacer un recorrido en la cadena desde la posición 1 hasta la última posición, por lo tanto, mientras ese contador i, que es el contador de posiciones, esté dentro de este rango, va a seguir haciendo el proceso. Cuando se pase de la cadena, es decir, en este caso cuando llegue a ser 17, entonces tiene que salirse del ciclo, porque ya no hay más caracteres con los cuales hacer ningún proceso. ¿Okay? Bueno, ahí está ese control. Ahora, ¿qué hacemos con cada carácter? Porque la idea de este contador es que nos está apuntando a un carácter y queremos saber qué hacemos con este carácter.
para eso habrá que preguntar. Vamos a usar una estructura alternativa simple. Vamos a averiguar si ese carácter, en este caso el de la posición 1, por ejemplo, que es el primero, si ese es igual a un espacio en blanco. Por supuesto, aquí el carácter de esta cadena que está en la posición 1 es la H. Y aquí está comparando si la H es igual al espacio. Si fuera verdad, entonces contaría. Pero en este ejemplo eso no es verdad. Como no es verdad, esto va a seguir su curso, va a ir al siguiente y va a tomar el segundo carácter, que como no es el último, entonces va a comparar el segundo. El segundo aquí es la O, el carácter que está en la posición número 2 es la O. Eso es igual a un espacio, no, y vamos a seguir con el tercero. Si el tercero es igual a un espacio, tampoco, y así sucesivamente hasta que lleguemos a el número 5. Entonces el 5 está preguntando aquí si el carácter que está en la posición 5, en la posición 5 hay un espacio en blanco, si eso es igual a un espacio, entonces esto sí es verdad, y como es verdad, lo cuenta, digamos, ¿no? Estaba en 0, ahora ya va a ser 1. Y así vamos con el siguiente carácter. Con el siguiente, que es el carácter 6, como no es espacio, sigue. El 7, como no es espacio, sigue. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al carácter que está en la posición 10. Casualmente 5, 10, digamos, ¿no? El carácter que está en la posición 10 es igual a un espacio, sí. Entonces ya van dos palabras con eso, perdón, dos espacios con eso. Y sigue contando y así sucesivamente hasta que lleguemos a la posición 16. Entonces aquí, cuando esto valga 16, aquí pregunta, ¿16 es menor o igual que 16? Como es verdad, quiere decir que es el último carácter, el último. Va a preguntar si el carácter de la posición 16 es un espacio y como eso es verdadero, entonces va a contar, ya van 3 espacios y esto aumenta también, ya vamos por 17. Entonces aquí es 17 es menor o igual que 16, por supuesto que ya no, por lo tanto se acabó. Quiere decir que cuando nos pasemos de la cantidad de caracteres, ya no hay necesidad de procesar. Con eso llegamos al final del ciclo y en el final del ciclo ya nuestro contador está en este valor. Así que lo único que nos queda es retornar, entregar, ¿no? Porque esta es una función, no muestra nada, sino que más bien entrega para que el que lo necesite lo ocupe en lo que vea correspondiente. Entonces vamos a entregar ese valor de 3, que son la cantidad de espacio en blanco que hay en esta cadena. Por ejemplo, ¿no? Prueba de escritorio. Entonces nuestra prueba de escritorio, lo primero que hacemos es colocar nuestras variables, ahí están. Y empezamos, ¿no? En X nos va a llegar esta cadena, por ejemplo, este es un ejemplo. Entonces, inicializa C en 0 y en 0 y en 1, perdón, y la cantidad que era 16. Luego compara, ¿no? Obviamente si 1 es menor o igual que 16, como es verdad, compara ahora si el carácter de la posición 1, como dijimos, la H es igual a espacio. Como es falso, simplemente incrementa el contador y ya va por 2, vuelve a comparar y aquí comparamos. Y como es verdad, se ingresa. Como es espacio, no. Entonces seguimos contando. Ya va por 3. Y eso vuelve. Como no es espacio el tercer carácter, entonces va por 4. El cuarto obviamente sí, tampoco es un espacio. Vamos por 5. El 5 es un espacio, sí. Entonces ese sí cuenta, ¿no? Sí cuenta, ya va 1. Y aumenta, ¿no? Ya vamos por el 6. Nuevamente el 6 es un espacio, no. Aumenta a 7. El 7 no es un espacio, entonces por este lado ya va por 8. El 8 tampoco es un espacio, vamos por el 9. El 9 tampoco es un espacio, ya vamos por el 10. El 10 sí es un espacio, entonces debería contar. Contar como un espacio y también contar nuestro contador de caracteres, ¿no? Y seguimos. Entonces a la vuelta que tenemos, el 11 es un espacio, no. Entonces, como no, aumenta. Ya vamos por 12. El 12 es un espacio, tampoco, aumenta. El 13 tampoco es un espacio, aumenta. El 14 tampoco es un espacio, incrementa. El 15 tampoco es un espacio, incrementa. El 16
ese sí es un espacio, ¿no? El 16 sí es un espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Contar aquí y contar acá. El 17 y ya está ya fuera de la cadena, entonces se sale y retorna ese valor, ¿no? Va a tener que retornar 3. Y fin de la prueba. Entonces hemos verificado que nuestro algoritmo funciona. Siguiente paso de la prueba de escritorio será la implementación y la prueba de ejecución. Vámonos a Pascal Guía a probar esto. Bueno, aquí estamos. Vamos a escribir ahora el algoritmo para contar la cantidad de espacios que hay en una cadena, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a agregar en este mismo módulo. Ya en anterior video hemos creado este módulo. Si no lo han visto, aquí en las tarjetas pueden revisarlo. Ahí está el video, el enlace al video que nos permite crear este módulo. Bueno, ya estamos en este módulo. Hay que agregarle otra función. En esta ocasión la función, y esto es lo que se hace así de sencillo. CantEs, así se llamaba. La entrada era una cadena, algo de tipo string, y la salida era un número pequeño de tipo byte, porque es la cantidad de espacio. Y luego aquí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente copiar, digamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar la función, y la recomendación que les hice en el anterior módulo era, para que no se compliquen, vengan por aquí y copienlo ahí, debajo de implementación. El orden en que estén declarados no tiene que ser el mismo orden de la implementación. Y aquí también, para que no se equivoquen, pónganle ya nomás el inicio y fin de ese proceso, para que no se mezcle con el otro. Ahora, para programar necesitan ustedes ver su diagrama. Miren su diagrama, porque vamos a codificar tal como está en el diagrama. Entonces, en el diagrama, para empezar, variables, ¿no? Necesitamos el contador C y el contador I, que van a ser de tipo byte. Usamos también una variable n para la longitud, ¿no es cierto? Entonces, ahí le vamos a agregar una n más, pero hay que comenzar con la palabra var. Entre otras variables, aparte del contador C, el contador I y la variable n, aparte de eso, creo que no estamos usando ninguna otra variable. Suficiente con esto, ¿no? Inicio. En el inicio, lo primero que teníamos nosotros es inicialización de variables. C empieza en 0, y empieza en 1, y n toma la longitud. Para eso, recuerden, tiene una cartilla donde está la lista de funciones en lenguaje Pascal. Aquí, para saber la longitud de la cadena X, en este lenguaje se usa la función llamada len. Y le pasamos la cadena, y él nos va a devolver la cantidad de caracteres que tiene la variable o la cadena que está en la variable X. Esa es la parte de inicialización. A continuación, en su diagrama, después de inicializar, el siguiente bloque es una estructura repetitiva, la estructura do while. Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahorita. While, la condición que está ahí, y menor igual que n, begin. Este es el inicio de la estructura. Y al final vamos a poner un end, que es el final de la estructura también. El inicio y el final de la estructura repetitiva. Y aquí, ¿qué es lo que está adentro de la estructura? Recuerden, miren su diagrama, que hay abajito, y bien ingresa a la estructura do while. Hay una alternativa simple, ¿no es cierto? Alternativa simple. Entonces, y la condición de la alternativa simple, x, corchete y, igual de comparación con un espacio. Aquí no se olviden, hay un espacio entre el delimitador izquierdo y el derecho. Then begin. Si es verdad, miren su diagrama. Si es verdadero, hay un contador, C igual a C más 1. Y fin. Fin de esa estructura alternativa simple. No hay lado falso, por eso se llama simple. Cerrando la estructura alternativa, la siguiente instrucción es el contador. Y dos puntos igual a i más 1. Y no hay nada más, ¿no? Lo que continúa de ahí es una flecha que regresa, que es el cierre de la estructura do while, que esa ya la hicimos. Después del cierre de la estructura, y esto está cerrando la estructura while. A continuación, si miran el diagrama, después de la estructura do while está
el retornar. Entonces ni bien cierra el while antes de finalizar la función. Para retornar hay que poner el nombre de la función can esp, que se llama, dos puntos igual, y el valor, digamos, ¿no? El valor que está en la variable c. Eso es lo que vamos a retornar. Y listo. No es más, ya tenemos ahora el módulo de las cadenas ya con dos funciones, ¿no? La función es vocal y en este caso la que acabamos de escribir, la función cantidad de espacio.